a todos al Museo de Sillasa para esta segunda sesión del seminario que con esta ocasión por tercer año consecutivo se celebra parte de la Asociación Voluntarios de Sillasa sobre la mujer y en la historia, ¿no? Y le cedo la palabra a mi compañera, amiga y presidenta de la Asociación, María Salmerón, que les va a dirigir unas palabras de bienvenida y de lo que ella vea conveniente. Muchas gracias a todos por asistir. La verdad que estoy muy contenta de teneros aquí esta noche. Estoy también muy agradecida a Valder que nos pueda dar esta conferencia hoy. Me parece súper intrigante e interesante. Y muchas gracias de nuevo al Ayuntamiento de Cieza por prestarnos esta sala para poder hacer este tercer ciclo, que espero que sea el siguiente de muchos. Así que os dejo con Joaquín, que va a presentar al ponente, y luego la conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues Valder Muñoz, al que todos conocemos por distintas circunstancias, porque es tan polifacético que es difícil no conocerlo por algunos de sus trabajos de una u otra manera. Es ciezano, de padres ciezanos, y yo lo conozco desde niño, tengo esa suerte, y aparte de todo, tuve la suerte de pasar unos días estupendos aquí cuando está haciendo prácticas en este museo. Todavía sigue colaborando íntimamente con el museo. También ha estado en las últimas excavaciones de Sillasa. Espero que pueda también estar en las próximas. En cuanto a su titulación de formación académica, es técnico superior, en el título superior de diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño de Murcia. Posteriormente se graduó en Historia del Arte, también en la Universidad de Murcia. Obtuvo el máster universitario en Identidad Europea Medieval en la Universidad de Lérida. Tiene formación en doblaje en la Escuela de Doblaje Ana Serrano y también en interpretación y doblaje en Voceando, en esta estupenda escuela de doblaje que tenemos en Cieza. Y bueno, pues como experiencia académica, entre muchas cosas, hizo el trabajo final de grado sobre la armería de la trilogía cinematográfica en El Señor de los Anillos. Es un auténtico especialista en todo el armamento que aparece en esa trilogía cinematográfica que tanto éxito ha tenido. Dio en su momento en Alicante, en el 2016, una conferencia sobre introducción a las runas vikingas, tema que también ha estudiado. El trabajo fin de máster fue, ya le hemos dicho, sobre... ¿Está puesto aquí 2 veces? Ah, no, de grado y de máster, sí. Amplió el trabajo sobre la armería en la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos como trabajo final de máster en Lérida. Ha sido ponente en El crimen y su proyección cultural en la Universidad Internacional del Mar en el año 2019 y aunque por eso es menos conocido, tiene una amplia experiencia arqueológica y paleontológica, habiendo participado en campañas en Kivas, en Lunel-Biel, en Francia, también en Kivas de nuevo y en Orce, en este año pasado, ¿no? Un yacimiento fabuloso donde se han encontrado los restos humanos más antiguos de Europa Occidental por el momento. Ha también trabajado en las excavaciones paleontológicas de la Sima de las Palomas con Michael Walker y su equipo, donde ha estado en momentos en los que han aparecido no solamente con los restos de hombres de Neandertal más completos que se han encontrado en la península ibérica allí, sino también con la fauna, abundantísima fauna que ha aparecido en ese lugar. Ya hemos dicho que ha estado en la última excavación arqueológica en Gizin-Sillasa en este septiembre pasado y también ha estado haciendo trabajos de inventario y clasificación en nuestro museo en este año pasado y en este año presente también está colaborando con nosotros. Como experiencia laboral pues ha sido diseñador gráfico, modelo de fotografía,
realización y ventas de camisetas pintadas a mano. Eso le dio lugar a aparecer en programas de televisiones nacionales. Ha trabajado también en temas de vestuario del grupo musical Weird Dartmoor. Es fotógrafo también de equipos de grupos musicales, diseñador gráfico para la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y para muchas agencias y empresas, director, locutor y técnico de sonido en su emisora por internet particular que se llama La Brida, radiosapien.es, donde trata temas muy interesantes. Y a partir de ahí, de que me pidió cierta información para cosas de La Brida, es por lo que empezamos a tener un trato más frecuente, ¿no? Ha sido diseñador y locutor en Caldearte Radio, redactor en vivirconlosojosabiertos.com, en fin, un largo etcétera que creo que a ustedes les resultaría aburrido por su longitud en cuanto a todo lo que ha hecho. Es miembro de la Asociación de Voluntarios de Sillasa desde el año pasado y es uno de los miembros más activos como público de nuestras actividades, como participante de las excavaciones y ahora también por fin y por primera vez, seguro que no la última, como conferenciante. El tema del que nos va a hablar es de un gran interés, no solamente para que los que nos gusta el tema de la historia de la mujer en cualquier ámbito del mundo, sino también la imagen que de la mujer se ha dado en el cine. Y en esa película preciosa sobre Mulan, basado en una leyenda que la productora de televisión que ustedes conocen pues llevó a cabo, pues él nos va a presentar qué es lo que de verdad y mito conocemos sobre la mujer en la antigua China. Así que tanto para los que nos gusta la historia como para los que hemos disfrutado de esta estupenda película y de lo que también admiramos a Balder por su capacidad de investigación y de comunicación, estamos encantados de oírte. Muchas gracias, Balder. Muchas gracias por ofrecerme este espacio, esta bóveda de cañón con esta acústica. Y bueno, vamos a comenzar. No sé cuántos de vosotros habréis visto ya la película de Mulan, que ya ha pasado un tiempo. Pero bueno, esta película se estrenó en el 98. Y quiero empezar hablando un poco de la muralla china. Creo que es el elemento más simbólico de China. Pero también habla de una división, de poner unas pautas y separar a un tipo de incursiones que hubieron en China durante este periodo que nos concierne. Vamos a hacer un repaso sobre la película, primeramente para ver un par de aspectos y luego analizaremos el resto. Aquí tienen una ilustración de la muralla china, que es ese comienzo de esa película, con esa invasión. Y esta muralla, igual que toda la arquitectura, el periodo en el que se inspiró la película, es el periodo de la dinastía Tang. Estamos hablando del 618 al 907 después de Cristo, que es posterior a la balada de Mulan. En la película, bueno, sale la chica esta, Mulan, pues preparando, haciéndose unas chuletas porque va a un evento social que van a presentarla a una casamentera para buscarle pareja. Y bueno, aquí pues empiezan esas canciones típicas de Disney, pues hablando de que la mujer pues tiene que ser muy dedicada al hogar, el hombre se dedica a la guerra y el hombre pues necesita una mujer mientras que él está en la guerra y lucha para conseguir una mujer, no lucha por el imperio, no se habla de una lucha para defender el imperio en ningún momento, se habla de luchar para conseguir una esposa. Eso es un detalle que hay que aclarar. Luego también hay que tener en cuenta que la película se grabó en versión original en inglés. Luego la traducción al castellano, las canciones suelen cambiar por la adaptación. Cuando se habla, los monigotes cuando hablan, hay que encajar, no es solo traducir literal, sino hacer un encaje de la voz para que encaje en eso. Luego viene otra secuencia cuando fracasa con la casamentera
donde está planteándose que no puede mostrarse tal y como es, que sus valores, sus principios se tienen que adecuar a una sociedad que no va con ella. Digamos que ha fracasado como su papel de su rol de mujer en esa antigua China. Luego, pues, hay un alistamiento, ella se hace pasar por su padre se hace pasar por un miembro de su familia para alistarse y que su padre enfermo no pudiera ingresar, y decide ingresar en el ejército. Viene otra canción que nos habla, pues eso, de la disciplina. Aquí en España se tradujo como con valor, pero la versión original decía voy a hacer de ti un hombre. O sea, el estribillo de la canción decía sé un hombre. Bueno, aquí se demuestra pues que Mulan, para superar estas pruebas físicas, lo que hace es uso de su inteligencia. Por lo visto es la única mujer del grupo, pero también la única que utiliza la inteligencia para salir adelante. El resto de hombres pues son como seres primitivos que no usan la inteligencia, son seres brutos. La cosa es que Mulan se adapta a ese ejército, consigue hacer amistades, todo va viento en popa, y luego pues nos vienen con otra canción donde especifican eso que he dicho anteriormente, de que ellos van a luchar, van a la guerra, no a defender su país o su patria, van para conseguir una mujer. Aquí dan pues cómo quieren esa mujer, que unos quieren que cocine para ellos, otros la quieren pues coqueta, guapa. Luego se desarrolla la batalla. Aquí tienen una ilustración de la batalla, una ilustración que se hizo antes de la película, diseño conceptual. Y bueno, pues aquí en la batalla suceden diferentes acontecimientos que a lo mejor pasamos por alto, pero que luego veremos más adelante, porque robar un cañón, desobedecer órdenes directas de un capataz, en el ejército, digamos que eso, que está penado. Bueno, ya conocen la historia, derrota a los unos en la batalla, luego va a avisar, le descubren que es mujer, digamos que por un hecho que sucede ahí la perdonan, y bueno, salva al imperio de los unos, ya conocen la historia. Llega, le entrega a su padre eso y todo queda como muy bonito. Llega el capitán a buscarla y todo muy bonito. Vale, pues la película no gustó nada en China. Pues ¿por qué? Porque en China tenían unos valores, unos principios, y nosotros, digamos que desde Occidente tenemos otros. Tachar a una sociedad con el tema del machismo, cómo somete a la mujer y nosotros somos los buenos y ellos son los malos y vamos a educar a otra cultura sobre cómo hay que educar a las mujeres y nosotros nos lavamos las manos, eso fue precisamente lo que nos gustó. A ver, hay que entender también que la película surgió en un momento en el que el feminismo estaba muy pendiente de la reivindicación de la mujer que pudiera trabajar y aspirar a diferentes puestos de trabajo. Aquí tienen una imagen de la revista Time, cuando se estaba criticando la serie Ally McBeal, porque resulta que estaba fomentando una imagen de la mujer que estaba buscando un príncipe azul. No estaba siendo independiente por sí misma y dependía siempre de los hombres. Luego surgió el término de la tercera ola del feminismo con Rebecca Walker, donde se incluía ya a la mujer afroamericana, con diferentes tendencias sexuales, digamos, la bisexualidad, que está muy presente. Hay un icono en el capitán del ejército de Mulan, cuando descubre que es mujer parece que se lleva una decepción, parecía que había ahí una especie de romance entre hombres, que luego resulta que no. Son temas que han surgido mucho a lo largo de la historia. Alejandro Magno con su compañero, el tema de la homosexualidad en el ejército, temas muy, quizá que ahora no chocan tanto, pero en el 98 quizá ya estaba empezando ese movimiento. Así que con todo esto empezaron a gestarse unos estereotipos. Aquí tienen otros diseños conceptuales de
de las mujeres en China, desde la visión occidental. Las campesinas trasladando esos víveres del mercado. Algo que hemos visto mucho en las películas japonesas o chinas, que son los mercados cuando se va a comprar. Eso no se refleja en Mulan de Disney. Luego tenemos también otros diseños conceptuales de la mujer noble, también inspirado en la dinastía Tang. Pero eso, cada época pues va viendo a la mujer de diferentes maneras. En la película actual, la nueva adaptación, que tampoco voy a comentar, va a ser muy breve, muy por encima, se adapta al nuevo feminismo actual, que habla de la meritocracia, de decir que por nacer mujer tiene todo ya dado. Es otra corriente actual y que se traslada de la sociedad actual al cine actual. Pero empecemos con la balada de Mulan, que es el poema en el que se basan ambas historias. La balada de Mulan habla de eso, la misma historia de una mujer que, como su padre está enfermo y no puede ir a luchar, pues se hace pasar por él, se hace pasar por hombre, no por su padre, para ir a luchar al ejército. Y luego, pues, bueno, regresa a casa y el poema termina con una comparación de dos liebres corriendo por el campo, diciendo que ninguno podría ser capaz de distinguirla, si es hombre o mujer. Este poema venía a reflejar un poco que el valor, el servicio militar y la defensa hacia la patria no tenía género, no es que reivindicase el papel de la mujer. Aquí, bueno, ya que hice un curso de chino, también voy a reflejar que aprendí algo. Estos son los símbolos, las capitales. ¿Se ve el ratón? Sí. Las letras capitales de China y corresponden con cada sílaba, digamos. Cada letra capital se corresponde con una sílaba y entonces el pinyin, que es este idioma, es en letras normales, pues es como se pronuncia, Mulan, sí. Pero estos símbolos de puntuación, que pueden ser un símbolo de puntuación como esto, como una tilde invertida, otra normal, también hay otro que es como una especie de apóstrofe, otro que es una línea recta. Esos son los kanji, es lo que indica, digamos, la tonalidad a la hora de pronunciar. Y así es como se compone el alfabeto chino. Bueno, pues aparte de la balada de Mulan, creo que es importante hablar de cómo se veía, ya no solo el ámbito de la mujer, porque la mujer también está viviendo en un mundo, en una sociedad, con hombres, patriarcal, y hay que entender también esa filosofía oriental, cómo se entendía el mundo en China. Aquí tenemos a Pangu. Pangu es el origen del mundo en China. ¿Qué pasó con Pangu? Pues resulta que antes de existir la nada, había un huevo cósmico, un huevo de donde nació Pangu y se dividió, se partió en dos. Claro, este huevo quizá os recuerde al símbolo este del yin y el yang, es el equilibrio. Son dos partes que se unen y forman un equilibrio. Esta es la concepción del mundo en China. El Tian, el cielo, es una parte. Por lo tanto, Pangu separó el cielo y la tierra en ese mito. Se puso a empujar hasta que el cielo y la tierra se separaron por completo. El cielo, por supuesto, la semilla, el hombre, siempre se ha identificado con lo masculino. Y la tierra con lo femenino. Es la que da luz. Bien, pues Pangu fue creciendo, consiguió su tarea, separar el cielo y la tierra, y Pangu al final pues fallece. Y luego hay un mito de Pangu que es bastante romántico, que habla de cómo la putrefacción del cuerpo se va transformando en todo lo que conocemos. Habla de cómo cuando se muere, su último aliento se convierte en las nubes y el viento. Luego su cuerpo se transformó en las cordilleras, las montañas. Su sangre se convirtió en los ríos y en los mares. Su ojo derecho pasó a ser el sol y su ojo izquierdo la luna. Y luego, pues su vello pasó a ser la vegetación y sus microbios, todo lo que en su cuerpo habitaba, pasó a ser los bichos que habitaron la tierra. Bien, vamos a hablar de esa tierra, la mujer.
La diosa Nuwa y Foxy eran dos seres que siempre aparecen entrelazados en la mitología china, entrelazados porque son como seres de serpiente. Esto es un diseño que he hecho por no estar constantemente buscando referencias. Pues Nuwa, como la madre tierra, la que da a luz, hace referencia a esa sociedad que vive de la tierra. Esto es un tema que se ha abordado en muchas civilizaciones. Nuwa crea al ser humano a partir de la tierra, del barro. Vale, Cristo también lo hizo, Yahvé también lo hizo con el ser humano, el barro. En África brotaron de la tierra. ¿Por qué tantas civilizaciones tienen esto en común? La tierra, la madre tierra. Pues resulta, pues estos mitos, quizás es una suposición, pudieron surgir a raíz de la transición de esos cazadores-recolectores que estaban dependiendo de la tierra, cogían las cosas que necesitaban o iban a cazar hasta que empezó la agricultura y, claro, veían cómo la tierra florecían esas plantas, nacían de la tierra era una madre que alimentaba, igual que amamantaba el becerro a la oveja. Bueno, pues esto, si quieren investigar un poco más, lo tienen en mi programa, el último programa que he subido, que es un poco del inicio. Pero creo que da pie un poco a entender esa sociedad, cómo estableció esas pautas de que el hombre y la mujer eran cosas diferentes, uno servía y tenía un propósito y la mujer tenía otro en esta vida. Luego, en cuanto a religión, tendencias filosóficas, estas son las grutas de Longmen. Esto está ambientado en la época en la que se hizo la balada de Mulan. En esta época estaba muy establecido el budismo. Se estableció en esa época, pero antes ya había una corriente de Confucio, más otra corriente patriarcal que ya hemos visto con la generación del mundo y todo eso. Buda se establece por el emperador. El emperador establece la corriente que se va a seguir, la doctrina filosófica. Pero claro, estos valores confucianos de Confucio ya estaban calados en la sociedad. Y hay diferentes puntos de vista, porque Confucio no estableció el patriarcado, sino que ya establecido ese patriarcado, Confucio solo, digamos que era como una filosofía ambientada a los nobles, al tipo de conocimiento que se espera, pues, de una sociedad, pues, con una serie de valores. Y resulta que en cuanto a la mujer estableció una serie de obediencias, se llaman las 3 obediencias, que las dejo aquí escritas, Sangong. La primera es el servicio antes del matrimonio, devoción hacia el padre. Luego, cuando la mujer es casada, su servicio es hacia su marido. Y la tercera es cuando el marido fallece, en caso de fallecer antes que ella, pues tiene que prestar servicio a su hijo. Estas 3 obediencias pues eran pues que se esperaba de una mujer en esa sociedad entonces. Luego tenemos eso, complementando esos 3 servicios hacia el hombre, pues tenemos 4 tipos de cómo abordar ese servicio hacia el hombre, cómo se debía comportar una mujer. Y la moralidad, pues, tenía que ser femenina, ante todo. Un habla apropiada, la forma de expresarse, la modestia en su forma de ser, y lo último es trabajadora. Trabajadora en el sentido de en su ámbito, en el hogar, en la casa. Esto es lo que salía al principio de la película, cuando Mulan se está inscribiendo, eso es lo que tiene que recitar ante la casamentera. Bien, hablando de esta forma de ver a la mujer en China, como se veía, hay un mito que habla del emperador de Jade, que habla un poco de la conducta femenina, cómo se veía esa mujer, una mujer imprudente, que esconde las cosas, insensata y que provoca problemas. Habéis oído hablar de la caja de Pandora, esto viene a ser un poco parecido. Resulta que Houyi no, el emperador de Jade tenía 10 hijos que eran 10 soles y que daban la vuelta a la Tierra.
Claro, 10 soles implicaba pues, una devastación tremenda para la tierra. Pidió ayuda a Houji, el arquero. Y lo que se le ocurrió para solucionar el problema fue lanzar flechas a 9 soles y dejar solo uno. El emperador pues, no vio bien que matara a 9 de sus hijos, así que condenó a Houji y a su mujer, Chang'e, a vivir en la tierra como mortales. Chang'e estaba muy afectada por eso y Houji decidió ir a buscar la píldora de la inmortalidad. Al final consigue esa píldora, pero le dicen que esa píldora debe partirse en 2, una mitad para cada uno. Y entonces pues Houji llega a casa, la esconde en un cajón y sale de caza. Pero Chang'e, su mujer, descubre la píldora, no sabe lo que es exactamente, y cuando Houji aparece de repente, ella, para no decirle que habían abierto el cajón, pues se la traga directamente. ¿Qué pasó? Pues Chang'e empieza a flotar y inevitablemente acaba en la luna, se convirtió en la diosa de la luna. Bueno, esto habla de la dualidad también, de cómo esa píldora se tiene que repartir entre 2 personas diferentes, un hombre y una mujer. Y también de esa imprudencia de cómo se veía la mujer en esa sociedad china de entonces. La casamentera, esa figura de la mujer que asesoraba, que aconsejaba, que buscaba parejas, digamos que era la intermediaria, vista socialmente tenía bastante poder a nivel cultural, pero no era un trabajo reconocido por el Estado. Digamos que le pagaban en especias, pero estaba muy involucrada en la sociedad china de la época. Ya sabréis que en las sociedades medievales, las sociedades antiguas, pues se ofrecía una especie de dote, que ofrecía el novio, que ofrecía la novia, que era un acuerdo entre familias. Aquí tenéis una imagen de un novio ofreciendo, la casamentera haciendo de intermediaria, y normalmente solía ser una mujer mayor que ya estaba muy experimentada y también inculcaba cómo desarrollarse, cómo desenvolverse en esa sociedad, cómo debía comportarse una mujer. Luego, si todo esto estaba a buen recaudo y todo salía según lo esperado, pues se celebraba la boda. Y la casamentera pues podía ejercer un papel pues también de comadrona, de asesoramiento a nivel religioso. Ahora vamos a hablar de la historia, porque hay muchas dinastías en China y la que nos interesa en el contexto histórico es la del Reino Norte, Wei del Norte. Es un periodo en el que se divide el imperio, o sea, el imperio chino se divide en Wei del Norte y Wei del Sur. ¿Qué pasaba con la dinastía del Norte? Bueno, pues sufrieron diferentes acosos, de ahí la muralla china, que luego la veremos, se construyó en diferentes periodos. Y eran incursiones de las tribus de las estepas, de los nómadas. En la época en la que se desarrolla no estamos hablando de los hunos como Atila y tampoco estamos hablando de Gengis Khan, es un periodo intermedio. Y bueno, pues esas oleadas, había un periodo en el que había que reclutar a esos guerreros. Wei del Norte, pues esto es lo que se refleja en la película, pero no todos los hombres eran guerreros. Aquí tienen también funcionarios de China, no todo el mundo se dedicaba a la guerra. Aquí tenemos un diseño conceptual de Chi Fu, el personaje más odioso de la película, y aquí quiero incidir un poco en la fisionomía. Esto es el arte de interpretar, digamos, la conducta humana. Esto se desfasó ya, era una ciencia que asemejaba, según las características físicas que teníamos un tipo de conducta. La fisionomía, pues bueno, se puede ver reflejada aquí en Chi Fu, con esa nariz de cerdo que representaba pues un ser horrible, despreciable, sucio, asqueroso. Bueno, pues esto ya existía, esa fisionomía. Este es un emisario de los Rouran, esas tribus de las estepas que estaban invadiendo China.
Es una representación, un Rembrandt de esa época, del 526 al 539, que parece más un árabe que un chino, además con esa misma nariz de cerdo. Esto es curioso también para ver cómo cada sociedad ve a los enemigos o a quien queremos representar de forma despreciable. En realidad, las tribus de las estepas sería lo más parecido a este diseño que he hecho. Y bien, lo de la muralla china que os comentaba comenzó con la dinastía Qing. Luego continuó con la dinastía Han, que era un periodo de estabilidad, de florecimiento. Luego comenzó un periodo que fue el de los Tres Reinos. Y finalmente el periodo Jin, que es cuando se divide el reinado en dos, en norte y sur. Ahora vamos a abordar qué pasaría con Mulan. Vamos a abordarlo desde una perspectiva más histórica, más realista, no desde una balada, desde la ficción. Vamos a ver qué pasaría si Mulan se alistase, como dicen, en el ejército. Pues lo primero, que sería imposible, porque en principio habría que pasar pues, una serie de exámenes físicos, aparte de la higiene, la menstruación de la mujer, las heridas o el propio vello facial que no se vería, pues sería imposible que pusiera pasar por un hombre. Luego había una cosa que es el juji, este que he puesto aquí. Esos son los registros de los hogares. Es como Hacienda. Hay un registro de quién vive en esa población, cuánta gente hay, quién tiene hijos, quién no. Y luego las listas de reclutamiento iban dirigidas a un público específico y a unos hombres con su nombre. Y que sería difícil. Aún así, planteando que hubiese un periodo de inestabilidad, se perdieran los datos de esa población, hubiera un caos burocrático, bueno, accede al ejército. Vamos a ver qué pasaría, según la película. ¿Qué consecuencias tendría? Evidentemente, según la película, hay diferentes acontecimientos que serían improbables que se produjeran, pero vamos adelante con ellos. Digamos que simplemente por el hecho de la desobediencia, cuando están en plena batalla, roba un cañón y se va por propia iniciativa, desobedece una orden directa. Bien, insubordinación. Esto que tenéis aquí arriba, pues lo primero sería un castigo con azotes, no con látigo, sería con una pala. Así se castigaba la insubordinación. Luego habría una degradación y seguidamente encarcelamiento militar. Luego el robo del cañón, sin previo aviso, robar al ejército. Lo primero era una ejecución, directamente la podrían haber ejecutado por eso. O un encarcelamiento con trabajos forzados. Otra opción podría haber sido una baja deshonrosa y el ostracismo. Y luego las consecuencias de haber descubierto que era mujer, lo hubiesen criminalizado. Lo primero, por haber usurpado una identidad falsa, engañar al ejército con eso. Segundo, engañar al ejército haciéndose pasar por varón y eso es un delito contra el ejército y contra el propio emperador. Además de poner en peligro al ejército por desobedecer esa orden. Luego, otros atenuantes que podría haber tenido habría sido una ejecución agravada o un castigo colectivo para toda la familia. Y la última opción podría haber sido la esclavitud. Evidentemente os he puesto el texto porque no quería que fuera muy turbulenta la conferencia, pero bueno, esto es para que os hagáis una idea de la fantasía que lleva el cuento de Mulan, esta fábula de Mulan. Evidentemente no pudo haber sido una figura histórica. Así que con todo esto quiero recalcar que, bueno, que a pesar de todo, toda la fantasía que tiene la historia de Mulan, creo que queda bastante claro como una sociedad que divide entre hombre y mujer, muy estructurada, con el tiempo puede ir incorporando diferentes elementos significativos y cómo, bueno, con el cine, las películas y nuestra propia sociedad
la percepción que tenemos hacia la mujer y cómo la mujer se ha ido liberando de diferentes roles, creo que es algo digno de alabanza y de agradecer a la sociedad en la que vivimos hoy en día y que por mucho tiempo. Así que con todo esto, agradezco de nuevo al museo y aquí tienen mis redes sociales y por si están interesados en seguir investigando sobre la historia de China o cualquier otra historia. Muchas gracias. Esta exposición, este acercamiento a la cultura china del pasado que desconocemos y se abre el turno de preguntas para aquellos comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, las autoridades chinas se enfadaron porque desde la revolución comunista, evidentemente, la mujer ha ido cambiando su rol en la cultura china, más en el ambiente urbano que en el ambiente rural, por razones obvias, como siempre pasa con el mundo femenino y su nueva figura, afortunadamente, de igualdad con el hombre en las culturas urbanas occidentales, que también es reciente. Pero hay que tener en cuenta que, con independencia de que Disney y el cine en general se inventa todo lo que haya que inventarse para que el público quede contento y vaya a ver la película y se compre merchandising y ese tipo de cosas, la realidad es que las sociedades del pasado en general han tenido muy claro que el hombre y la mujer eran distintos, no solamente en cuanto a físico, sino en cuanto a derechos. Y eso que hoy en día, a todos los que estamos en esta sala y a la inmensa mayoría de la población occidental, o así lo espero, nos parece obvio, ¿no?, que los derechos tienen que ser iguales para absolutamente todos, ¿no? Pues en las culturas de hace muy pocas décadas y de hace muy pocos siglos también, las cosas eran totalmente distintas, pero vamos, muy, muy distintas, salvo excepciones, ¿no? Estos mitos son muy bonitos, estos mitos pues creo que han tenido también su importancia a la hora de que muchas mujeres se crean afortunadamente con el derecho a ser iguales que el hombre en la guerra o en lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que las sociedades del pasado, hasta hace muy pocas décadas, eran terriblemente discriminatorias con respecto a la mujer y que estaba mal visto que una mujer tuviera roles que hasta en esos momentos se pensaban exclusivamente masculinos. La revolución comunista y no tan comunista de las últimas décadas en China trajo la oficialidad de la igualdad, que no se ha dado ni mucho menos, porque en ambientes rurales ha llegado a juzgarse a algunos dirigentes del Partido Comunista por sus abusos físicos y sexuales ante mujeres en el ámbito rural, sobre todo. Si tiene la fuerza física, la fuerza del mando en ciertos ambientes, se ve tentado en ocasiones, por desgracia, en ejercer una violencia de una u otra manera hacia los subordinados. Y yo recuerdo como hasta los medios occidentales han llegado a esas condenas y esos encarcelamientos, incluso penas de muerte, ¿no? Y bueno, sin ser yo partidario de penas de muerte, me alegro de que se castiguen aquí y en China popular, como dijo aquel una vez en televisión, los abusos contra las mujeres o contra cualquier otro tipo de ser por el carácter de su condición de sexo, de cualquier otro tipo. Y bueno, pues solamente he dicho esas palabras porque me apetecía decirlas, pero también para romper el hielo. Hagan ustedes cualquier pregunta. La realidad es que yo tenía mucha confianza en Balder, pero no sabía hasta qué punto tenía tanto conocimiento sobre la cultura china como para habernos escrito aquí en China, ¿no? Y luego, aparte de todo,
¿qué ilustraciones para evitar cuando esto se suba al canal de YouTube de los voluntarios de Sillasa, la conferencia entera y estas imágenes? ¿Qué esfuerzo brutal que ha hecho por ilustrarnos con dibujos propios todo lo que nos ha enseñado? Y además con un resultado excelente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista compositivo, artístico. Enhorabuena, porque la verdad es que me lo he pasado viendo esas imágenes también como yéndote. ¿Algún comentario? Si tiene alguna pregunta, ¿se ha utilizado IA o no para esas imágenes? Por favor, háganla ustedes. Venga, Pedro, te toca. Bueno, a mí también me ha llamado la atención precisamente lo de los diseños y he visto que, como ahora está tan en actualidad la IA, pero bueno, no voy a preguntar sobre eso porque no es el tema de la conferencia. Preguntaría a mí cómo se ve ahora el papel de la mujer en la sociedad en China con respecto a lo que era históricamente. Bueno, ahora mismo mucho mejor. Hace un tiempo se mantenía lo de los hijos varones. Estamos hablando de los 90, cuando se estaban repudiando a mujeres chinas. Habían incluso orfanatos plagados de niñas porque nadie quería niñas. Y luego también esa ley que hubo de no poder tener, estaba como la ley esta, no me acuerdo el nombre. ¿Del hijo único? El hijo único era, sí, ¿no? Sí, castellano sí. Y muchos los daban en adopción porque eran niñas, precisamente, pero creo que ha pegado un buen vuelco. Es que además el índice de niños nacidos en el ambiente rural en China, hasta hace muy pocas décadas, 1 o 2 décadas, era de un 70% de niños y 30%, es decir, que había infanticidios de niñas. Pues ya que podían tener nada más con hijos, pues mataban a las niñas recién nacidas. Un disparate, obviamente. Y bueno, pues de China sabemos relativamente poco, ¿no? Parte de su potencia tecnológica. No, en realidad se sabe mucho. Sí. Tú sabes poco. Yo sé poco, yo sé muy poco. No, en realidad China es el origen de Oriente. Tanto que está Japón con ese bombo, Japón, los samuráis. No, Japón era un pueblo de pescadores, una isla ahí perdida. China era el origen de la civilización en Oriente. Claro, sin duda. Todas las dinastías que llevan, Luego Japón ya evolucionó cuando la época samurái, el siglo XIX, XVIII, sí ya se le dio ese bombo, pero el origen no está en Japón, sino en China. Con el animismo, ese culto a los animales, a las deidades animistas. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué China? Esa curiosidad por estudiar China. No es China en sí, es cuando empecé con el programa de historia, que hice, pues me fui enfocando en civilizaciones antiguas y fue como un esfuerzo de decir, bueno, me esfuerzo por estudiar por mi cuenta para luego divulgar. Y claro, pues hice un programa de China, luego hice otro de Japón, otro de Mesopotamia y así, civilizaciones. No me refería antes a que sabía un poco de China, no me refería a la antigüedad, que gracias a la arqueología y a la historia sabemos muchísimo. Además es que evidentemente China domestica muchos cereales, muchas plantas y muchos animales de forma independiente a lo que ocurre en Occidente. Entonces, pues ese es el origen del desarrollo cultural de toda Asia, prácticamente. Pero que además, me acuerdo que hablé con la que es rectora ahora, creo que era, no me acuerdo si era en Zaragoza, en la universidad, pero hace ya años la nombraron rectora. Y tenía una condecoración de la embajada china por todo su labor. Y me estuvo comentando eso, que China es que nos llevan años luz de tecnología, de avance tecnológico. Y seguimos viendo desde Occidente como los chinos estos ahí, con el campo de arroz. Un poco esa versión estadounidense del Vietnam con sus gorritos estos de paja. Pero es que toda la tecnología que tenemos viene de ahí, prácticamente. Entonces, pues, las mujeres, aunque uno ve el Parlamento chino y ve que todavía hay pocas mujeres. Mucha tecnología. Ya. Pero ve pocas mujeres. Y la única gran mujer con mucho poder que ha habido en China desde la Revolución Comunista ha sido la mujer de Mao Zedong.
que no es precisamente una de esas... Efectivamente, ¿no? Porque vimos como si fuese una leyenda. Estaba hablando de, no, porque no se podían tener niños. Eso es una salvajada, es un holocausto, pero consentido también por el caso, porque Sí. está ahí. Eso algún día se sabrá la barbaridad y el número de niñas y mujeres que han sufrido eso. Es una barbaridad. Sí, Son tecnológicamente superiores. Yo no lo digo. Ya. Pero para mí ser superiores es una cosa. Y creo que para todos nosotros es una cosa. Entonces, es verdad que pone encima de la mesa un tema complejo, Ya. de nada complejo. Es una dictadura donde te pegan un tiro y te hacen pagar a la familia la bala, ¿eh? O sea que esa es la realidad que contrasta con el mundo maravilloso de rascacielos y de la tecnología maravillosa que tienen, ¿no? Pero todavía tiene muchas lacras del pasado en todos los sentidos, incluido con el trato de la mujer. Insisto en que hay algo evidente, ¿no? Tú ves el Parlamento de cualquier país europeo y ves un porcentaje de mujeres muy cercano al 50% o incluso superior. Sin embargo, en el Parlamento chino, que cuando te salen imágenes que son 1.500 parlamentarios o algo así, también son 1.500 millones de personas o más, ¿no? Pero te ves muy pocas mujeres, ¿eh? Muy pocas mujeres que estén dentro de las estructuras de gobierno y de mando, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que es esplendoroso el pasado chino, hay cosas que no tenemos ni idea y que yo he descubierto gracias a los últimos descubrimientos que se han hecho en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros pensamos que los pollos y las gallinas estaban aquí de siempre o bien que las trajeron los fenicios, porque un señor hace 100 años o 120 años se le ocurrió decir, las gallinas vinieron porque las trajeron los fenicios del Próximo Oriente. Pues los pollos, las gallinas, viven de forma totalmente salvaje en el sureste asiático. Y desde allí se ha utilizado como elemento de alimentación básico en cuanto a proteínas en muchos lugares del mundo. La gente no tiene ni idea de que fue en el ambiente de China donde nació eso. Y aquí se ha descubierto, porque se han descubierto sus huesos en los yacimientos arqueológicos, que mucho antes de que llegaran los fenicios ya estaban aquí las gallinas. Llegaron antes que los colonizadores. El melocotón, las naranjas, muchas cosas que constituyen bases de la economía agrícola y ganadera actual, pues son gracias a ese origen de la domesticación en ese país gigantesco, brutal, y que como buen imperio, pues para mantenerlo hay que tenerlo con mano dura. Y en el pasado se cometían barbaridades tan grandes o mayores que las que se podían hacer ahora. Pues quiero volverte a felicitar por estos preciosos dibujos. Y ya que no te lo pregunta nadie, te lo pregunto yo. ¿Has utilizado IA para algunos de ellos? Algunos sí, lo he puesto. En los subtítulos de abajo, Claro. ¿verdad? Muy bien. Una pregunta más sobre China, sobre Balder. Es un encanto oírlo hablar, entonces él tiene algo que contarnos, que nos cuente, porque nosotros no sabemos qué preguntar. Sigues haciendo diseños, ¿no? Paneles de camisetas, de todo Sí. eso. ¿Sigues pintando? Sí. ¿Y tu próximo trabajo qué? ¿Cuál? Que sigas en Twitter. No sé, ahora mismo ninguno. Otra conferencia. Plantéate algo, porque es agradable. Sí, teníamos pendiente una del Señor de los Anillos, más adelante quizás. Es que vemos la película y bueno, pues la vemos la película, pero luego así la actividad que es necesaria. Se profundita mucho y se ve. Bueno, también podríamos hacer aquí la saga de Disney completa. ¿Por qué no? Algunos se llevaría un chasco. Si cuento el cuento de la Bella Durmiente,
que es tan distinto de Toda la los... gente tirándose de los pelos. El vídeo de YouTube. ¿Cuántas mujeres, influidas por la cultura que las ha rodeado, se han tirado durmiendo muchos años esperando un principazo? El peso. Pero no se lo digan. Sí. Ya, tío, ahí dice que era acoso. Bueno, pues aprovechando la generosidad del ayuntamiento, que ha cedido siempre estas instalaciones y esta sala de conferencias para cualquier tipo de exposición de tipo cultural, pues estoy convencido de que quedas invitado a comunicarnos lo que tú quieras sobre la Disney, sobre el Señor de los Anillos, sobre lo que quieras. Con o sin voluntarios. Ya sabes que los voluntarios siempre te van a apoyar. Formas parte de esta familia que tienen más miembros fuera de Cieza que dentro de Cieza. Algunos incluso en Michigan, lo que pasa es que están de visita en Cieza en los últimos tiempos. No, a mí me gustaría comentar algo antes, ya que me parece muy interesante cómo has contextualizado el tema en Estados Unidos, en el momento en el que sale Mulan, porque claro, en los años 90 es bastante espectacular si pensamos en las películas que han salido de Disney, quiero decir, de la Sirenita, aunque sea el papel, aunque sea el rol femenino, sí, a lo mejor la Sirenita, yo no me acuerdo, pero será al principio de los 90, al 98 en Mulan, en muy poquitos años, de repente es un rol femenino completamente diferente. Y entonces Mulan es como la guerrera, la leyenda esta utópica, de la figura así militarizada china. Y es muy interesante cuando lo contextualizas así con la revista Time, lo que está americano, todo eso. Yo creo que el estudio está muy bien. Pero claro, cuando piensas China, yo sí conozco muy poquito China, pero yo tengo muchos estudiantes chinos allí en la universidad y es muy impresionante cómo funciona la civilización, cómo funciona el país, no tanto a nivel individual, por eso es extraño el tema de la leyenda, del mito este femenino, de la única persona. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, que vienen del ámbito rural y allí la gente no coge préstamos para estudiar, porque allí las carreras en Estados Unidos son muy caras. Y allí te coges toda la aldea, ponen un poquito de ahorros y entonces mandan como al que vale de la aldea a Estados Unidos a estudiar. Entonces es muy interesante el tema de lo colectivo en China. Los chinos son todo a una. No es tanto el individuo. Sí, eso lo he visto. Por eso yo hablo también de leyendas así como Mulan, porque claro, el tema de la persona, no sé qué, es muy interesante, me ha hecho pensar la conferencia. Sí, pero esto es sobre todo una balada que surgió en un momento específico de problemas con las invasiones del norte. Y claro, bueno, también hay que entender que esto surge, la literatura, el cine, todo esto va surgiendo según la sociedad, como está en ese momento. Y a lo mejor una tribu, habla de los campesinos a lo mejor no tienen acceso a la literatura, no tienen no son letrados, digamos. Muy interesante, Ana, lo que has planteado en relación con eso. Y voy a hacerte una pregunta yo al respecto. Alumnos y alumnas chinos, ¿cómo los ves de relaciones entre ellos y con el resto de tus alumnos en cuanto a si se tratan con el respeto al mismo sexo o no, unos que otros? Sí, es difícil, porque ellos también no son profesores que caminamos y conocer China. Por ejemplo, yo no he viajado nunca, he estado nunca en China, pero he conocido muchísimos estudiantes chinos, porque allí en Estados Unidos lo adoran, y entonces el tema de tener un diploma americano, ellos van mucho. Es interesante preguntarme, tienen muchos más chicos varones que chicas. Yo diría que ahora, en los últimos 5, yo estoy aquí trabajando 10 años, a lo mejor los últimos 2 o 3 años ves más chicas, ves más. Pero es interesante la pregunta, sobre todo hay más chicos, más chicos. Y la verdad que ahora los críos que van allí, digo que yo, que son jóvenes,
son todos amabilísimos y son todos muy educados y ya han pasado un filtro. Además, es un filtro para ellos es muy espectacular el cambio, porque cambian el alfabeto, además es gente que a lo mejor viene de un ambiente rural y de repente está en un estado completamente, en un país completamente diferente, que cambia el continente, cambia todo. Pero yo que me puedo hablar con ellos y todo eso, a mí me impacta mucho la gente que viene del ámbito rural, porque ellos te cuentan, la comunidad reúne el dinero y nos monta en un avión, y a mí ellos me han dicho, pero yo no sé cuándo voy a volver a ver a mis padres, cuándo voy a tener el dinero, porque los adultos son visados, se quedan allí, trabajan, optimizan el visado lo máximo. Porque si allí el gobierno americano te da 2 años más para trabajar, ellos están 2 años, todo lo máximo, entonces luego vuelven. Y por ejemplo, la arquitectura china es como una de las más complejas del país. Con María, los premios previstos, que como Nobel de arquitectura son chinos, son estudios chinos. Es muy espectacular. Ahora mismo la arquitectura china es la puntera a nivel del mundo. Pero sería difícil, si pasa, es muy sutil el machismo, porque es obvio, pero que es muy sutil. Yo diría más porcentaje de los chicos, de los estudiantes varones con respecto a los estudiantes chicas. Además es un pueblo súper generoso, tiene unos detalles. Yo recuerdo, yo estaba allí varios años, yo me quedé embarazada estando allí, y es cuando los chinos se enteran que estás embarazada, es como te hacen un montón de ofrendas, traen un montón de comida, tienen como la generosidad china, la generosidad asiática es espectacular. Es que es un imperio. Lo que tú contabas, Laura, han superado enfermedades, guerras, penurias y el éxito del imperio chino, que son 2.000 millones. No sé cómo irá la cifra ahora. Es espectacular, le funciona. Es un éxito, pero yo creo que en el sentido de porque se ve la comunidad, no se ve al individuo. Es como la masa. No sé, que no es una cultura nada individualista. Diferente a Occidente. Mucho más individual. Digo yo sin conocer nada más. Yo te conozco, estoy súper linda en China. Pero nunca no tengo la oportunidad. Es impresionante, pero que China es un continente. A ver dónde vas a China, es un continente. Pero felicidades, muy bonito. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a Balder por esta magnífica conferencia y estas magníficas ilustraciones, y entonces lo comunicaremos por la vía habitual a partir de mañana, pero la próxima conferencia que teníamos prevista para cerrar el ciclo se traslada del día 27 al día 29 por necesidades de la conferenciante, Así que Gemma Piñera nos hablará el día 29 aquí a las 7:30, y por WhatsApp, por redes sociales las habituales, les comunicaremos eso a partir de mañana. Ya saben ustedes que hemos tenido un mes de actividad frenético, densísimo, y no he querido adelantarles demasiado, se lo va a mi concejala para que fuera metiendo en su agenda todo, donde le mandé todo el programa de las próximas semanas para que, a pesar de que le agobio, pues que vaya reservando esa agenda, pues todos estos eventos tan estupendos como el de la conferencia de Balder. Muchas gracias.